Muy bien, repetimos, el tema del día de hoy es pensión de alimentos y este es uno de los grandes problemas de nuestro país. Niños que son abandonados por sus padres y aún con sentencia los padres se hacen de la vista gorda, ¿no? Tienen mil argumentos para decir no tengo trabajo, cuando en realidad a veces sus mismas propiedades las pasan a nombre de otras personas. En fin, hay muchas jugarretas que hacen para no pasar las pensiones. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que si usted está en este problema, si usted tiene dudas, por favor, nuestras redes sociales totalmente abiertas para ustedes. Aparecen en pantalla Facebook, Twitter, nuestro WhatsApp y por supuesto también el Facebook, el live de TV Perú. Dicho eso, entonces voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Estamos con la doctora Inés Barrón. Ella es jueza del 6º Juzgado de Paz Letrado de Comas y vamos a hablar sobre esta situación terrible. También vamos a ir dejando unos teléfonos más adelante de consulta para que ustedes puedan llamar en cualquier momento luego de esta entrevista. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Bueno, empecemos con las cifras así duras, crudas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actual de este tema de juicio de alimentos? Que lamentablemente muchos padres no quieren cumplir con su obligación. Si bien es cierto, hay una sentencia, hay una orden judicial y en algunos casos incluso hay una conciliación que ellos han aceptado el monto, ellos luego de eso se resisten a cumplir. Pero ¿cuántos juicios hay? Digamos, para ponernos en contexto, ¿cuántos juicios hay y cuántas sentencias hay? Vamos a hablar un aproximado de porcentaje. Sí, claro, claro. De un 100%, aproximadamente un 40%. Un 40% que no están cumpliendo. Con sentencia. Con sentencia. Ajá. Con sentencia. E incluso hay conciliaciones, como decía hace un momento, que en la conciliación ambas partes acuerdan eso, deciden, sí, yo acepto, yo quiero pasar ese monto a favor de mis hijos. Pasa un tiempo y dejan de pasarlo, o nunca lo pasan, porque dicen, no, fue el momento, porque la señora insistía y quise llegar a una solución con ella, pero no. Muchas veces es porque no pueden, pierden el trabajo, y otras porque no quieren. Yo tengo muchos casos que lamentablemente los padres me dicen, no, yo no pienso pasar ni un sol, habrá una sentencia, pero yo no quiero pasar un sol, prefiero irme a la cárcel. ¿Y por qué es ese argumento? Muchos de ellos creen que la madre va a hacer un uso inadecuado de ese dinero. Y se les explica, señores, hay pensiones que son bajas, son de 300, 400, 500 soles, que solo alcanza para el menor y la madre tiene que redoblar, triplicar esfuerzos para poder mantener a sus hijos y no le va a alcanzar para que ella lo use para sí misma. Ok, ¿cuánto para eso? Para dejarlo claro, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto es lo mínimo en una canasta básica para un niño, digamos? ¿Cuánto tendría que pasar un padre realmente, para que ese niño pueda sobrevivir bien o, digamos, de manera básica durante un mes? Claro, es que los gastos de niño depende de su estado de salud. Y de la edad. Y de la edad, claro. Y si estamos hablando de un niño normal, ¿no? Con todas las facultades, entonces, si hablamos 10 soles diarios, no alcanza. 20 soles diarios tampoco. Entonces estaríamos hablando de pensiones superiores a 1000 soles, que no es la realidad que tenemos. Entonces ambos padres tienen que trabajar. Hay, por ejemplo, colegio, la salud si el niño se enferma, la ropa, la diversión y los alimentos propios, la vivienda que también está dentro de los alimentos. Entonces todo eso se suma y también es un gasto compartido con la madre, pero muchos de ellos ni siquiera quieren pasar 300 soles. Ok, por eso, lo justo sería que uno haga el cálculo en base a que... A las necesidades. Ok, pero las necesidades y lo justo es que tanto el mantenimiento sea tanto de la madre como del padre. En base a eso, ¿cuánto tendría que pasar el padre? Un promedio de más de 500 soles. Un promedio de más, pero por eso, más o menos ¿cuánto? Unos 750 que podría pasar ambos, un niño podría subsistir. Ahora, ese cálculo tendría que ser en base al sueldo, digamos, de la persona, no en base al sueldo mínimo. Correcto. Ajá. Entonces, pero nuestra realidad no se da así. Nuestra realidad se da que el sueldo mínimo es 930. Entonces, si a alguien le digo, señor, se le va a descontar 750 por su hijo, y si tiene más hijos, ¿cómo sería? Ajá. Esa no sería la realidad. Entonces, nosotros tenemos que ver también, al señalar una pensión de alimentos, la realidad social. Hay pensiones de 930. Entonces, hay sueldos mínimos de 930. Entonces, hay personas que tienen 3, 4 hijos y no ganan más. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos que hacer una división correcta con en base a la realidad. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas porque hay personas que ni siquiera tienen que hacer el trámite de ir a depositar porque el mismo Estado se los... O sea, la empleadora. La empleadora les quitan, ¿no? Claro.
en cualquier institución que trabaje, ya Ajá. sea el Estado o en forma particular, ¿no? Siempre y cuando esté en planilla, la empleadora descuenta. Porque Es ya más, hay voy a una poner un orden ejemplo, judicial. que todos conocemos. El ministro de Justicia, su sueldo, ¿no? Parte de su sueldo se le quita para que vaya donde sus hijos. Correcto. Y eso pasa con un montón de personas Claro, en y, nuestro mira, y país. lo práctico es que ya, se le descuenta y no es que la mamá tiene que ir a cobrar a la empleadora y Ajá. decirle, señor, deme el cheque. No, se le deposita en una cuenta aperturada en el Banco de la Nación y la señora ya tiene aproximadamente las fechas de los depósitos, puede hacer su revisión y ella cobra con su tarjeta. Y así rapidito, ¿por qué no pasa eso con todos? Y por qué por qué nos enfrentamos a este problema de que el papá no quiere poner por más que tenga una sentencia? Por la informalidad laboral. Entonces, no todos tienen esa formalidad, ¿no? Muy bien. Persona que está con una empleadora, planilla, genial, se le puede contar. Nos vamos a quedar en el suspenso de qué hacemos en ese caso porque queremos presentarle una nota para conocer el caso de un padre de familia demandado por pensión de alimentos. Él señala que no es que se niegue a pagar, pero su situación actual, que es justamente lo que estábamos conversando, hace que no pueda asumir el monto establecido. Vamos a escucharlo. Carlos Alberto Lazarte es el padre de 3 menores de edad. Su anterior pareja le estableció un juicio por pensión de alimentos. Tiempo que yo me fui, como le digo, establecimos una conciliación en la de Muna y después yo me fui a trabajar a la minera. La conciliación fue establecida por 1.200 soles porque yo podía pagarlo para mis 2 menores hijos. Sin embargo, al año y medio de haber trabajado, por factores externos tuvo que retirarse. Carlos Lazarte sostiene que a partir de ese momento ya no le era posible continuar con el monto pactado. Ya no ganaba lo mismo, entonces no podía pasarle lo mismo establecido, de los cuales tengo vouchers donde le he pasado en la misma conciliación y en el juicio que me estableció ella, yo le podía pasar 900 soles, a veces 500 soles, a veces 400 soles. Hoy su situación se ha complicado. Él señala que su defensa le ha dicho que debe de pagar tal suma de dinero. Pese a que no tiene las posibilidades económicas, Lazarte asegura haber buscado otras alternativas, que bajo su situación laboral no prosperan. No puedo conseguir trabajo en lo que es mi profesión, que es prevencionista de riesgos, ya que me figura en los filtros cuando voy a buscar trabajo como omisión de familia. Y supuestamente de los devengados que tengo, yo le estoy debiendo casi 35.000 soles. A mí en este caso me ha dicho que yo tengo que pagar el 30%, en este caso, que son 11.000 soles. Pronto deberá enfrentarse a un juicio y de no pagar los señalados se le generarían antecedentes penales. Muy bien, este caso, representativo, pero hay muchos hombres que se encuentran en esta situación, que no logran conciliar con su expareja, ya sea por N motivos. En este caso, ¿qué hacen? Mira, en este caso la ley le dice, puedes presentar una demanda de reducción de alimentos y puede señalar la situación anterior con el que él pactó esa conciliación y la situación actual, ¿no? La situación actual ha cambiado de la anterior. Entonces, ¿cómo cambia? O sea, no es que él no quiera, sino ya su situación de hecho ha cambiado totalmente. Entonces, pero también la ley te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tú tienes que estar al día en las pensiones de alimentos porque es un requisito para que tú puedas entablar tu demanda de reducción de alimentos. Ahora bien, hay un pleno distrital, ¿no? Que te dice, ¿no? El juez puede evaluar. El juez evalúa si es que lo necesita, si es requisito o no. Y al momento de sentenciar ya tiene que evaluar todo en conjunto. Entonces, para la admisión, con ese a priori puede ver, efectivamente la situación sí cambió, entonces se admite y luego en el transcurso del proceso ya con más elementos en la audiencia se van a determinar más hechos. Entonces puedes tener una sentencia incluso favorable analizando todo eso, porque en la cuestión de alimentos en un momento puede haber una reducción, pero después puede haber un aumento. Entonces varía de acuerdo a la realidad también de cada persona. Entonces no podemos decir que en ese momento siempre va a tener el mismo sueldo. En algún momento incluso puede tener más sueldo. En otro momento puede incluso tener una enfermedad grave y no puede estar trabajando. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Claro, también pero la parece ley ser, evalúa todo. Claro, la ley evalúa, pero parece ser que está atrapado porque en este momento se va a enfrentar a un juicio, tiene que pagar, tiene una deuda altísima de 33.000, pero para que no lo lleven a juicio tiene que pagar 11.000. Por eso te decía, no, ese es en el proceso penal. Claro, en el proceso penal de omisión a la asistencia familiar. Y encima va a tener antecedentes. Claro, que es otro. Entonces, él podría muy bien hacer su proceso de reducción de alimentos e invocar también, ¿no? Lo que te comentaba hace un momento, lo del pleno, indicar que su situación ha cambiado y que eso se tendría que evaluar ya al final. Entonces, se admitiría la demanda, él tendría una demanda y él estaría en ese momento, sí, haciendo uso de su derecho y se le podría bajar la pensión, habría una reducción. Pero si él nunca lo hace, también
Tiene que empezar. Claro. Ahora, antes de pasar a seguir hablando sobre los derechos, también hay que ponernos en el otro lado ¿qué pasa en el caso de las mujeres que también haciendo uso de sus derechos podrían aprovecharse? Es decir, las mujeres pueden pedir aumento de pensión de alimentos y seguir pidiendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hay abuso también allí? ¿Cómo se defiende legalmente? Eso se tiene que evaluar. Entonces, para que haya un aumento, tiene que ser o que las necesidades del menor hayan aumentado o que también la persona que tiene que prestar esa pensión de alimentos también haya mejorado su situación económica. Entonces, si yo veo que su situación económica, al tiempo que me demanda, por ejemplo, el 1 de julio del año 2017 y me pide el aumento el 30 de diciembre del 2017, o sea, en medio año puede ser que las necesidades del menor hayan variado, por ejemplo, algún tipo de enfermedad. Porque el colegio ni edad, porque siempre son se 6 va a meses. velar por el derecho del niño. Correcto. Muy bien. Pero ahí se tiene que también evaluar. Ya, en esos 6 meses, si no es, no es el estado de salud del menor, no varios las necesidades de salud de esas necesidades del menor, vamos con el que tenía que prestar alimentos. Bien, doctora. Cambió de trabajo y hay un aumento considerable. Se puede tener en cuenta. Doctora, vamos con las preguntas de las personas, que estas son las más importantes. Buenos días, estoy viendo el programa de pensiones de alimentos, tengo un proceso de alimentos, yo quisiera información por que el padre de mi hijo me pasa la pensión cuando él quiere. Se supone que tiene que ser todos los fines de mes, pero no lo hace. ¿Qué puedo hacer? Ya, en ese caso, en su proceso de alimentos, tiene que pedir la liquidación. Solicita la liquidación, que ellos también lo efectúan, el secretario lo verifica, ¿no? Emite la propia liquidación y le corre traslado. A ver, señor, ¿usted qué está pagando o no está pagando para que diga algo, no? Tal vez, la liquidación en ese caso, de la empresa. No, al juzgado. Al juzgado, porque el juzgado tiene que saber, hay una deuda efectiva y se le corre traslado para que él diga, ¿estás cumpliendo o no cumpliendo? Porque algunos dicen, sí, acá están los vouchers, otros no, definitivamente no están cumpliendo. Entonces, con eso, ya con la liquidación, se comienzan a ver los devengados y ya al correrle traslado estamos ya en los primeros pasos para remitir las copias al Ministerio Público para lo que es omisión a la asistencia familiar. Si él no paga, se le genera, aparte de los antecedentes, se va a la cárcel, porque él tiene que cumplir con eso. Claro, pero lo que está diciendo es que no le pague, sino que le pague cuando le da la gana. No, pero cuando le da la gana es que también hay deudas ahí en esos periodos, porque no es seguido. Entonces, tal vez un mes pague, tal vez el otro mes no. Entonces, ese es el detalle. Muy bien, vamos. Buenos días, yo tengo un bebé de 9 meses, el papá, como lo denuncié, ahora lo niega y pidió la prueba de ADN. Y si sale positivo, le dará 80 soles y ahora presentó un escrito pidiendo que yo pague la mitad para la prueba de ADN. Y ya pasó un mes del escrito que presentó y todavía la jueza se pronuncia y que mala justicia, que si él no paga el ADN se declara a su padre y para él no hay un castigo. ¿Entiende? A ver, más o menos lo que me está diciendo, a ver, ella ha pedido una prueba de ADN, un proceso de filiación y su presentación accesoria es la de alimentos, pero ahí está en duda que todavía no se ha hecho esa prueba. Claro. Entonces, no podemos decir que él va a dar unos 80 soles porque eso aún no está determinado. No. Tiene que primero salir que efectivamente es positiva esa prueba. Y claro, y tiene que pagar mitad la prueba, ¿no? La prueba la paga solamente él, quien presenta la oposición. Si él no presenta la oposición, se le declara padre. Y se sentencia también el aspecto de los alimentos. Si él presenta la oposición, viene el laboratorio, se hace la prueba, se tiene que esperar los días que señale el laboratorio. Hay laboratorios que te dicen, en 15 días está. Hay otros laboratorios que te dicen, en 1 año y medio está. Entonces, eso depende del laboratorio. Que contrata también el mismo demandado. Eso es por él. El demandado. Muy bien. Tenemos otra pregunta desde Moquegua. Nos vamos a Moquegua. David Falcón. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Desde Moquegua. Saludos para Moquegua. Buenos días, señorita. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es su duda? David. Un favor, estoy mirando su programa, está interesante, quiero preguntarle a la jueza, cuando ya cumple 18 años mi hija, se puede pedir, digamos, ya la extensión de pasar los alimentos, porque tengo entendido que cuando sean por estudios exitosos, todavía se tiene que seguir dando, ¿no? Por eso quiero consultarle, o cómo puede ser mi proceso. No te entendemos, no te entendemos. ¿Te puedes despegar un poquito del fono? Lo que tú planteas es que si a los 16 años, 18. Los 18 años puedes pedir más pensión para los estudios. ¿Eso es lo que tú planteas? ¿Hola? Claro, o sea, lo que quiero preguntarle a la jueza es, mi hija ya va a cumplir 18 años.
Ya, Ok. a ver, creo que Gracias, un David. poquito, David, ¿cómo estás? He atendido tu pregunta. Ya, la ley dice que los alimentos son hasta los 18 años. Ok. Entonces, quien cumple 18 años, ya hasta ese tiempo se debería de pasar los alimentos. Pero la ley también te dice, si sigue estudios con éxito, estudios superiores con éxitos, continúa vigente esa pensión de alimentos. Entonces, si quiere pedir la exoneración de alimentos, no va a proceder porque está continuando estudios con éxito hasta que culmine sus estudios. La ley también te dice, máximo hasta los 28 años se pueden prestar alimentos. Entonces, pero siempre y cuando haya una primera carrera que esté estudiando o, bueno, cuando ese estado de salud sí continúa hasta Hasta la hasta enfermedad continúe. Sí, hasta que la enfermedad continúe o hasta la vida también de quien debe dar la pensión de alimentos. Pero en ese caso, si tu hija está siguiendo estudios superiores con éxito, vas a tener que continuar pagando la pensión de alimentos. Claro, si la hija prueba o hijo prueba que está mal en los estudios, uno puede Claro, retirárselo. él ahí ya debería pedir su exoneración y Ya. él tendría que presentar los medios probatorios adecuados. ¿Qué pasa si el hijo tiene una enfermedad congénita, una enfermedad de por vida, que es lo que estamos hablando, pero qué pasa si tiene, no sé, es una persona que tiene problemas con habilidades especiales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Claro, ahí piden una pensión de alimentos y continúa. De por vida, ¿no? Y continúa, correcto. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta, viene del fanpage, dice, buenos días, es Pati Alba. Hoy, no me la bajen, por favor. Buenos días, el padre de mi hijo tiene 65 años, dice estar enfermo y que no me puede pasar una pensión, solo me da 100 soles y no es mensual. Si no, cuando quiere, ¿yo podría demandarlo a él a pesar de no tener un trabajo fijo o puedo demandar a alguien de su familia? Gracias por la respuesta. Bueno, en ese caso, el Gracias, padre está vivo y él tiene que cumplir con una pensión de alimentos. No se puede demandar a otra persona No, de la familia. ahorita no. Entonces, él, mientras que esté vivo, él tiene que cumplir con su hijo, porque es su primera obligación. Los Ok. hijos. Ahora, pero eso me abre la puerta, si muere el padre, digamos, ¿se le puede demandar a otra persona de la familia? Claro, ahí se le tendría que demandar, podrían demandar a otra persona y se tendría ¿Cómo que quién? analizar, por ejemplo, en este caso tal vez un hermano mayor que él tenga. Ajá. Entonces, por la edad que tiene el señor, ya no creo que sus padres estén vivos. Por ejemplo, hablamos de una persona con 18 años, ¿no? Muere, ¿no? ¿Tiene sus padres vivos? Podrían demandarse a los padres. A los padres o hermanos. Claro, si tiene hermanos mayores, Ujú. entonces en ese caso podría ser padres, podría ser hermanos, que son los más cercanos. Digamos, su familia nuclear. Correcto. ¿No? Pero siempre y cuando muera, ¿no? Pero si está Claro. vivo, tiene las posibilidades. Él es el de trabajar, primer él responsable. tiene que cumplir sí o sí. Muy bien. Hace un rato me quedó pendiente la pregunta del estudio de ADN. Muchas personas se hacen los locos con el tema del ADN, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para una persona que quiere probar efectivamente que esa persona, que ese hombre es el padre y que tiene que ser responsable? Ya, primero, bueno, tendría que presentar una solicitud, una demanda a un juzgado, en este caso el juzgado de paz letrado es el que tiene la competencia. Y bueno, yo sí recomendaría que accesoriamente pidan los alimentos. Tengo muchos casos de que solamente me piden la afiliación y se olvidan de los alimentos. Y no, ahora la ley se modificó ya hace bastantes años y pueden pedir filiación y accesoriamente una demanda de alimentos. Entonces sale completo todo. Luego de eso, se le corre traslado, se presenta la demanda, se le corre traslado al demandado y el demandado tiene que oponerse. Entonces, él tiene 10 días para oponerse, pero su oposición tiene que presentar sí o sí su prueba, su contrato con un laboratorio, ¿no? Si él ya no señala en el contrato, ya el juzgado sí lo puede indicar, ¿sabes qué? Tal laboratorio. Y él tiene que cumplir con el pago de ese laboratorio. No es la parte, tiene que ser él. En tal caso, si él dijese que no puede, ¿no? Y la madre lo quisiera pagar, bueno, también es su decisión, ¿no? Pero él es el que tiene que cumplir con ese pago. Ahora bien, luego de eso, ya se señala una fecha de audiencia y en la audiencia es que se hacen las pruebas de ADN. Puede ser como lo veía hace un momento con el hisopado bucal, puede ser también de sangre, que son las más comunes, ¿no? De cabello no es tan común como lo veía hace un momento. Si se fuga. Se le corre traslado a él, bueno, al domicilio donde está. Si no viene a la audiencia, se le declara como padre. Entonces, a él se le notifica en el domicilio. Si él no se quiere, fuga igual, se le claro, notifica. Si él no se quiere presentar, es su decisión y es su derecho de no presentarse. Pero se le declara padre. Se le declara padre, quiera o no. No presenta su oposición, también se le declara padre. Y tiene un juicio y ya constante. tiene un hijo y tiene una pensión de alimentos. Ajá. Entonces, está en las manos de él defenderse. Nos tenemos que ir, pero esto es importante. ¿Qué pasa si un hombre se pasa la prueba de ADN, sale negativo y le vuelven a pedir otra prueba? ¿Eso es normal? No, hace días incluso familiares, ¿no? En una cena me preguntaban, pues, ¿no? Y yo les decía, si ya salió que es negativo, es negativo.
Ajá. Entonces no hay de otra. No es que el laboratorio se equivocó, hubo un problema. A menos que ese menor haya tenido un trasplante de médula que es poco probable en los casos. O sea, si dice que no es su hijo. Y si dice que es el caso de Alese, ¿no? Y hay muchos casos así. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con la doctora Inés Barrón, jueza del 6º Juzgado de Paz Letrado de Comas. Una pena que en realidad todavía tengamos ese tipo de problemas, pero sigamos avanzando con el tema, ¿no es cierto? La ciencia ayuda en estos casos.